Apreciados amigos, bienvenidos a este video en el cual presentaremos el bosquejo de la lección que comentamos toda esta semana, lección cuyo título fue Por los siglos perpetuos. Este es el tercer tema que estamos desarrollando en este segundo bimestre. Desde ya les voy pidiendo por favor me disculpen por la tardanza al momento de publicar este video. Pensé hacerlo mucho antes, pero lamentablemente se presentaron complicaciones, se presentaron pues cosas que tristemente no permitieron terminar en su momento. Espero que sea de ayuda, de utilidad al momento que este video pues sea subido. Una vez más les doy la bienvenida a este bosquejo de nuestra tercera lección. Esta semana estudiamos uno de los temas más fascinantes que hay en la Biblia, pero al mismo tiempo uno de los más criticados, atacados, observados. Cuando el Señor decide poner fin a la vida que estaba en este planeta con un diluvio, el diluvio universal. Un acto que para muchos es mito, para muchos es algo irreal, es fantasía. Otros consideran que este relato pues nos estaría hablando de un Dios genocida, un Dios que disfruta la destrucción. Bueno, hay muchas cosas que se dicen en relación al diluvio, pero realmente vamos a tratar de entender lo real, lo que ocurrió y todo esto dentro del contexto del pacto que Dios hizo, en este caso con Noé. Y vamos a ver todo esto a través de estos tres objetivos. En el primero, vamos a ver por qué Dios envió el diluvio a las personas que vivían en ese momento, al mundo del tiempo de Noé. En el segundo, estaremos estudiando por qué Noé se salvó, qué hizo este hombre para salvarse o qué ocurrió aquí. Y por último, por qué el relato que vamos a estudiar tiene un mensaje muy importante para nuestros días. Vamos a trabajar con estos tres objetivos en este bosquejo. Estamos listos para trabajar entonces con el primer objetivo. ¿Por qué Dios envió el diluvio? Tenemos que entender muchos aspectos aquí que nos obligan a retroceder hasta el tiempo de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, específicamente en la caída. Desde el momento que Adán y Eva desconfiaron y desobedecieron a Dios, ambos, cuando cometieron este pecado, pues dieron la bienvenida al enemigo y con ello el pecado y todo lo que de ahí en adelante se viene experimentando en esta tierra. De manera general, Génesis 3, versículos del 6 al 13, el capítulo 4, versículos del 5 al 23, y en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 11, encontramos un cuadro muy degradado de nuestro planeta. La tierra comenzó a llenarse de codicia, bueno, de todo lo que ustedes observan ahí, vergüenza por lo que las personas hacían, por los pecados que se cometían, la enemistad comenzó a aflorar, las acusaciones, los ataques, la envidia, como el caso de Abel y Caín, por ejemplo, adulterios que no estaba dentro del plan de Dios, muerte, el primer asesinato de una persona cuando Caín mata a Abel, todo esto simplemente comenzó a traer cada vez más y más sufrimiento, dolor, la tierra se fue llenando de ira, es decir, nuestro planeta, de la perfección que salió de la mano de Dios, comenzó a tornarse un ambiente más hostil, un ambiente que no invitaba, no daba ánimos o esperanza de disfrutar de algo agradable, y la tierra, podríamos decir al final, estaba sumergida en una miseria indescriptible. Cuando la Biblia nos habla de un mundo inclinado al pecado, inclinado al mal, debemos de entender en todo momento que ese mal encierra un gran dolor, encierra mucho sufrimiento, y esto es algo que repetí a lo largo de la semana, que nuestro mundo era pues un mundo corrompido por el pecado, pero al mismo tiempo un mundo no agradable para vivir. Había mucha maldad, y recuerden, donde hay pecado hay dolor, donde hay maldad hay sufrimiento, y eso es lo que reinaba en este mundo, eso es lo que estaba pues abundando. A esto súmenle el hecho de que desde el tiempo de Adán y Eva hasta Noé pasaron en promedio 1500, 1600 años, o es lo que muchos más o menos contabilizan, puede ser más, pero
El detalle es que la actividad física, el vigor físico e intelectual de las personas era elevadísimo. Y todo ese potencial simplemente lo empleaban para el mal. Por eso es que nuestro planeta estaba sumergido en un ambiente horrible, lleno de dolor, lleno de pecado. Sin embargo, a este mundo víctima del pecado, nuestro Señor le mostró un gran amor, le mostró mucho, mucho amor. Desde que Adán y Eva pecaron, por ejemplo, prometió un Salvador para la raza humana. Ya estudiamos esto en su momento. No solo prometió un Salvador, de los descendientes de Adán, de manera exacta de Set, el Señor deseaba formar un pueblo que le sea leal, a quienes la Biblia llama los hijos de Dios. Estos son los que se presentan en Génesis 6:2. Le dio a su Espíritu Santo para que toque sus corazones. Por eso el versículo 3 del capítulo 6 dice: mi espíritu no estará constantemente y para siempre con los hombres. Y a esto hay que sumarle que le dijo, o el Señor dijo, le daremos 120 años de gracia a la humanidad. En resumen, todos estos puntos nos señalan el gran amor y el afán que tenía nuestro Dios. Mostró una gran misericordia a este mundo caído en el pecado. Pero ¿cuál fue la respuesta de la humanidad a tanto amor de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro mundo al llamado de Dios? Tristemente rechazaron. Y un ejemplo de ese rechazo se lee en Génesis capítulo 6, versículo 2. Cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, rechazan lo correcto y deciden juntarse en matrimonio con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres. Aún su pueblo, los pocos que habían, comenzaron a rechazar a Dios. No podemos, y no sería correcto decir que Dios destruyó al mundo en una demostración de tiranía, de crueldad. Le dio muchas muestras de amor, le dio muchas muestras de su misericordia, pero simplemente el hombre se empecinó y lo rechazó. Algo muy parecido a nuestros días, ¿verdad? Ante ese panorama oscuro, gris, lóbrego, ese panorama vil del mundo, era necesario pues poner fin a todo ese sufrimiento. Por eso es que el Señor decide cortar todo esto con un diluvio. No porque se le ocurrió, no porque simplemente quería destruir al hombre, no. Simplemente era necesario poner fin a todo ese suplicio al cual nuestro planeta pues había caído. Esa es la razón. De manera general podríamos ahondar más y quizás no vamos a entender en su totalidad, pero esta es la principal razón por la cual el mundo necesitaba un alto a tanto sufrimiento, y Dios lo hizo con el diluvio. Pasemos a ver ahora sí el segundo objetivo, que se relaciona con Noé. En este segundo objetivo vamos a ver por qué se salvó Noé, o al menos tenemos esa imagen. Pero recordemos que era Dios quien buscaba a la humanidad. Era Dios quien estaba mostrando su gracia a este mundo, ya hemos visto en el primer objetivo. Y de todo el mundo, el único que entendió la misericordia de Dios fue Noé. Y Noé acepta la gracia de Dios. Génesis 6:8 dice, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Es que este hombre no es que sea escogido por Dios, sino que él entendió que necesitaba de Dios. Por eso acepta el regalo de la salvación. Acepta esa gracia inmerecida, porque hay que ser claros. Noé ni ninguna otra persona merece salvación. No merecemos, es un regalo. Por eso la palabra gracia es un regalo de parte de Dios. Ahora, Noé acepta ese regalo de Dios y da evidencias que realmente él estaba aceptando a Dios como su Salvador. Estaba aceptando la gracia. Por eso el versículo 9 del capítulo 6 dice que Noé
daba por lo menos estas tres grandes características que aceptó. Aceptó la gracia, era un varón justo, perfecto y caminaba con Dios. Tres características que describen a Noé. Varón justo, es decir, no es que sea santo o era un hombre que nunca se equivocaba. No, recuerda, cuando la Biblia habla que un hombre es justo, se refiere a que ha encontrado el perdón de Dios y Dios lo declara justo. De esto habla mucho el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas. ¿Por qué no era justo? No era justo porque buscaba el perdón de Dios, buscaba reconciliarse con Dios, aceptaba ese regalo del perdón. Era perfecto, dicen sus generaciones. Y miren, el hecho de que sea perfecto en medio de esa generación perversa indica algo muy interesante. Noé cuidó a su familia. Obviamente tuvo que venir de padres piadosos y formó una familia en un ambiente piadoso, en un ambiente temeroso de Dios. Por eso es que el Señor le dice: voy a salvarte a ti y voy a salvar a tus hijos. Cuán importante es velar por la familia. Y disculpen lo que voy a decir, pero es necio sacrificar ambiciones personales a costa de la familia. Noé entendió algo: la familia es el don de Dios. Mis hijos son regalo de Dios. En consecuencia, voy a velar para que mi generación sea, es decir, mi familia sea pues luz en este mundo. Y para eso Noé aprendió a caminar con Dios. En todo este hombre dependía de Dios. Por eso es que Noé entendió que él necesitaba de esa gracia. No es que estas tres características calificaban a Noé para que él halle gracia. No nos equivoquemos con la salvación. Recuerden, la salvación siempre fue por fe. Noé acepta la gracia y como resultado de aceptar esa gracia muestra esas evidencias. Por eso Dios hace un pacto con este hombre y vamos a hablar ahora de ese pacto que Dios hizo con Noé. En el capítulo 6, versículos 14, 17 y 18 entendemos el pacto que Dios hace con Noé, que ya vimos la semana pasada. El Señor le dice a Noé: mira, Noé, voy a destruir la tierra con un diluvio. Toda vida voy a raer de la tierra, ya sea animal, persona, ave. Tengo que hacerlo. No, lamentablemente no me agrada. No quiero hacerlo. Me duele. Pero me duele mucho más ver a este mundo sumergido en tanto dolor que es mejor que yo le ponga fin. Pero contigo voy a hacer un pacto. Voy a salvarte y también voy a salvar a tu familia. Y con ustedes voy a salvar a los animales que yo creé. Recuerden, Dios toma la iniciativa. Voy a salvarte. Y tú, Noé, tienes que hacer esto. Tú tienes que construir un arca en el cual entrarás tú, tu familia y por supuesto entrarán los animales. Lo primero que Dios le pide a Noé entonces: construye un arca, hazte un arca de madera. Y lo segundo es, pues, ingresa tu familia y tú al arca. Esos dos pasos, construir e ingresar al arca, requerían únicamente confianza, una gran fe de parte de Noé hacia Dios. Tenía que confiar, tenía que creer en Dios. Si tú haces eso, le dice entonces Noé, yo los voy a salvar. El arca no te salvará. El que te salvará seré yo. ¿Ok, Noé? Y sabemos que Noé aceptó. Entonces, miren, ¿por qué Noé se salvó? Puse esta pregunta porque en realidad no es Noé el que se salvó, es Dios quien decidió salvar a Noé y él aceptó la salvación. ¿Qué nos enseña esto? Que todos podemos acceder a la salvación. Dios quiere salvar a todo el mundo, pero va a depender de mí, va a depender de ti si aceptas o no esa salvación. Dios le dijo a Noé: ¿quieres que te salve? Y Noé le dijo: sí, Señor, quiero salvarme. Entonces haz lo que te voy a decir. Y Noé dijo: Señor, lo haré. Por eso es que Noé se salvó, porque Dios salvó a Noé. Esa es la respuesta. Y ahora
Respondido a esto, vamos a ver nuestro último objetivo. ¿Qué lección encontramos para nuestros días? En este tercer objetivo nos vamos a adelantar al momento cuando Noé y su familia y todos los animales salen del arca. Un año dentro del arca, un año en ese ambiente. Y en la semana hablé de que el arca es una figura de la iglesia. El arca es como la iglesia. Imagínense cómo era vivir ahí. Imagínense cómo era alimentar todos los días a los animales, limpiar las necesidades que hicieron los animales. Imagínense ese ambiente. No habrá sido pues el mejor lugar, pero era el único lugar donde había vida. Así es que si alguien piensa que lejos de la iglesia, apartado de la iglesia, uno puede salvarse, está muy equivocado. La iglesia no salva, el arca no salvó a Noé. Es Dios quien a través del arca lo salvó. Y será Dios quien a través de la iglesia pues también lleva salvación al mundo. Salidos del arca, el Señor hace un pacto en este caso no solo con Noé. Génesis 9, versículos 12 y 13. He aquí dice, haré un pacto no solo contigo, Noé, mi pacto será con toda la tierra, animales, plantas, aves, personas, con todos. Y como una señal de ese pacto, que jamás volveré a traer un diluvio sobre la tierra, están observando el arco iris. Y cada vez que observen un arco iris, ustedes tienen que recordar la gran misericordia de Dios, porque eso es lo que hizo. Fue misericordioso por generaciones, pero tristemente no aceptaron su llamado, a excepción de Noé. Así es que cuando observes el arca, recuerda mi misericordia. También recuerda mi fidelidad. Yo cumplí con dos partes, vamos a decirlo. Con poner fin al sufrimiento, pero también con cuidarte y con preservar tu vida. Lo cumplí. Así es que esta promesa de nunca más volver a traer un diluvio, también voy a cumplirlo. Y por último, el juicio de Dios. Así es que recuerden eso. Cada vez que ustedes vean ese arco, Noé, recuerden mi pacto. Por eso es que hasta ahora no hay otro diluvio, porque si el Señor quisiera lo haría, basta con que lo piense, pero no lo está haciendo, porque también pues nos da oportunidad para que todos alcancemos la salvación. Ahora, Dios hace ese pacto con la humanidad. A esto hay que sumarle lo que nos dice Génesis 7:23, que de toda esa generación solo quedó Noé y su familia. Y esto es muy importante. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Recuerda, vamos a minorar la imagen aquí. Y solo queda Noé y su familia. Y esto es muy increíble porque guarda muy relación con la iglesia. ¿Por qué razón, pastor? Pues la palabra quedó, solo quedó Noé y su familia. Y ya lo explicaba el comentario de la lección. Utiliza la misma raíz que se emplea en el Nuevo Testamento, por ejemplo, para la palabra remanente. Podríamos decir que el remanente de ese mundo fue Noé y su familia. Y el remanente en estos días, ¿quién es? Yo creo que sabemos la respuesta. Entonces, miren, aquí hay un gran mensaje para nosotros. El Señor Jesús en Mateo 24:37 dijo que antes de que Cristo vuelva, este mundo se convertirá en un mundo que se parece mucho al que vivió en los días de Noé, muy parecido. Y si en los días de Noé ellos se convirtieron en el remanente de Dios, Apocalipsis 12:17, pues habla del remanente de estos días, de este tiempo presente, y ese remanente es la iglesia adventista. No es correcto. Muchos dirán, no, eso es equivocado, no, porque aseguras que eso es exclusivismo, que el espíritu de profecía dice que esto y aquello. No, ni el espíritu de profecía ni la Biblia enseñan que saldrá otro remanente. Este es el remanente para estos días. Así es que aquí hay algo muy importante para ti, para mí como remanente de Dios, y lo vamos a ver con los versículos que a continuación vamos a presentar.
En primer lugar, Génesis 45:7. Porque aquí también se habla de un remanente. Cuando José le dice a sus hermanos, el Señor me envió para preservar un pueblo, para un remanente de ustedes. ¿Qué cosa tenemos que entender? Que es Dios quien preserva a su remanente. Vuelvo a recordar, es Dios quien salvó a Noé porque Noé aceptó ser salvado por Dios. Es Dios quien guardó este remanente para estos días. No porque el hombre, no porque un grupo de personas hayan decidido ser, nosotros somos el remanente de Dios. No, es nuestro Señor quien guió a su pueblo a lo largo de la historia y hoy el Señor sigue preservando a su remanente. Por eso es que nosotros debemos de aceptar la salvación por gracia, por fe, porque somos su remanente, no porque lo merecemos, sino por la gran misericordia de Dios, y eso tú tienes que aceptarlo por fe. Isaías 4:3. Aquí también se habla de un remanente, el remanente de Sión. Y hay un llamado muy bonito, serán llamados santos. Es decir, como remanente del pueblo de Dios, nosotros tenemos que tener una vida santa, una vida diferente a la forma como vive el mundo. Tiene que ser especial, tenemos que ser, como bien dice acá, luz en este mundo. No puedo vivir igual. No puedo. Eso es lo que fue Noé en su momento. Él llevó una vida santa en relación a la vida que llevaban las demás personas. Y nosotros tenemos ese mismo llamado a tener una vida santa, ser luz en el lugar donde tú estás. Para eso somos el remanente. Y por último, somos el remanente que tiene que predicar el evangelio eterno al mundo. Tenemos que hacerlo. Esa es nuestra misión. Id y predicad, dijo Cristo. ¿Y qué tengo que predicar? El amor de Dios. Eso. Recuerda el primer objetivo. ¿Qué mostró Dios a ese mundo caído en pecado? Amor. Mucho amor. ¿Qué es lo que necesita nuestro mundo? Amor. Y ya hablé y muchas veces he repetido esto. Tenemos que anunciar amor. Tenemos que anunciar que hay un Dios que es fiel a su palabra, que hay un Dios que cumple sus promesas y por supuesto que está pronto a ser ejecutado el juicio, pero este juicio por supuesto simplemente pues será para poner fin a tanto dolor en el mundo y tristemente quienes rechazaron a Cristo se irán ahí. Entonces, eso es lo que a nosotros nos compete como remanente. Te das cuenta que hay grandes lecciones para nosotros. Yo sé que hay más y tú puedes compartir con nosotros en los comentarios. Así es que, apreciados hermanos, este sería, en resumen, el mensaje que encierra todo esto para nuestros días. Vamos a aplicar nuestra lección respondiendo a estas 3 preguntas y por favor consideremos muy bien. Primero, ¿por qué el juicio de Dios es también una manifestación de su misericordia? En segundo lugar, ¿hasta qué punto tu vida y la de tu familia tiene similitudes con la vida de Noé? Sería bonito, ¿verdad? Y por supuesto, ¿por qué deberíamos estudiar y aprender de la vida de Noé en estos tiempos? Porque es importante estudiar la vida y todo el contexto de este hombre. Finalmente, tomemos esta decisión. Recuerda que Noé es un buen ejemplo para el remanente en estos días. Con la ayuda de Dios, hagamos que nuestra vida, con su poder, sea una vida justa, perfecta en nuestra generación y sobre todo, pues caminemos con Dios todos los días de nuestra vida. Por supuesto, nos espera una gran lección, un pacto eterno. Sigamos estudiando, sigamos aprendiendo de estas preciosas joyas que están en la palabra de Dios. Apreciados amigos, muchas gracias por seguir acompañándonos a través de estos bosquejos. Me despido deseándote muchas bendiciones y con el deseo de volver a encontrarnos la próxima semana.